El día de hoy vamos a ver la unidad número 5, que es la incorporación del sector externo en el análisis de la IES y la LM que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. No obstante, antes de comenzar, les informo que ya tenemos el listado de la gente, de los estudiantes que van a rendir de manera presencial en los gabinetes 1 y 2. Ya vamos a ver si hacemos una distribución, si la anticipamos o si lo resolvemos ese mismo día en el momento. ¿Qué otra cosita? Los que rinden de manera remota no van a tener, que me habían consultado en alguna clase anterior y había alguna duda, no van a tener que subir ni fotos ni el acuerdo de honestidad. Ya hoy con la gente del área de tecnología educativa eliminamos esa restricción por la cual quien no hubiese hecho esos pasos no podía acceder a la solapa de exámenes. Creo que eso es lo que está pendiente. Así que no van a tener que subir ni el acuerdo de honestidad académica ni las fotos. Simplemente van a ingresar al examen cumpliendo con los requisitos que vamos a publicar mañana o pasado sobre incorporarse a la reunión MIT de control, etcétera, que lo vamos a poner a disposición el día de mañana. Bien, vamos a compartir la presentación de hoy. Y como les decía, lo que vamos a ver es la incorporación del sector externo en el análisis del modelo que hemos estado viendo, que es el modelo ISLM. Y como también anticipé, esto ya no es motivo de evaluación en el parcial de la semana que viene. Bien, lo que vamos a mostrar entonces es cómo afecta a la economía interna, a la economía nacional, que incorporemos el sector externo. Esta afectación la vamos a analizar en dos mercados, el mercado de bienes y los mercados financieros. Los contenidos que vamos a ver entonces, ¿qué consideramos como apertura de la economía? Un elemento contable donde se asientan estas relaciones que se dan con el resto del mundo, que es la balanza de pagos. Vamos a hacer un rápido repaso del mercado de cambio, de los diferentes sistemas cambiarios. Vamos a ver cómo se ve afectada la función IS y la función LM por la incorporación del sector externo, si es que sufren algún tipo de afectación. Vamos a ver luego la relación entre el tipo de interés y el tipo de cambio, el equilibrio conjunto de los tres mercados, lo que ya hemos visto, el mercado de producto, el mercado financiero y el sector externo que incorporamos ahora, y vamos a ver los efectos de la política económica en la economía abierta. Por apertura de la economía se entienden tres cuestiones. Uno, la apertura de los mercados de bienes y servicios, que implica la posibilidad de comprar bienes y servicios en el exterior y de venderles al resto del mundo bienes y servicios. Eso se analiza a través de exportaciones e importaciones, tanto de bienes como de servicios. La apertura de los mercados financieros
implica la posibilidad de ahorrar en activos financieros del exterior o que agentes económicos del exterior puedan comprar activos financieros nacionales. Y el último punto, la apertura de los mercados de factores productivos, que implica la posibilidad de que tanto trabajadores como capital presten sus servicios en otra economía o que de otra economía participen los factores productivos en la economía nacional, al menos en este capítulo no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ello importaría modificar cuestiones que todavía no hemos visto, como es lo del lado de la oferta de la economía. Entonces, como todavía no hemos visto esa parte, vamos a obviar lo que sería la apertura de factores, del mercado de factores. Obviarlo no implica que va a estar ausente totalmente. Seguramente van a ver ustedes que dentro de balance de pago van a aparecer las remuneraciones que perciben estos factores a través de lo que son las remesas enviadas y las remesas recibidas. Bien, el primer elemento que vamos a ver es la balanza de pagos, que es el registro de las transacciones que mantienen los agentes económicos de un país con el resto del mundo, con los agentes económicos del resto del mundo. Y contiene dos cuentas principales, la cuenta corriente y la cuenta capital. Nosotros no vamos a hacer ejercitación sobre asientos en el balance de pago, por lo tanto no vamos a ser muy minuciosos, no obstante la cual es necesario aclarar que cómo son las reglas para sentar dentro de este balance. La regla general, en realidad, cuando uno empieza a analizar después ítem por ítem, es un poco más complicado, pero en principio la regla general es que toda transacción que impone un pago a los agentes económicos del país es un asiento que implica un déficit en la balanza. Y por el contrario, cada ingreso o cada cobro que se realice implica un asiento de superávit en esa balanza. Superávit con signo positivo, el déficit con signo negativo. ¿Por qué aclaro esto? Porque, bueno, en la balanza de pagos se suele contabilizar todo en una sola columna, no hay dos columnas como tal vez estén acostumbrados a ver en un balance común. La estructura del balance de pagos entonces va a contener estas dos cuentas que yo le mencionaba, la cuenta corriente, que son las operaciones normales que nacen y finalizan dentro del periodo, la cuenta de capital y financiera, que implica tanto los movimientos de capital real como de capital financiero, y una tercera grupo o cuenta que no sé si llamarlo cuenta, viene a ser el resultado que generan las dos cuentas principales. O sea, como resultado de la operatoria en la cuenta corriente y de la operatoria en la cuenta capital y financiera, se producen variación de reservas internacionales. Esto es que aumenten o que disminuya la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. En la cuenta corriente, como anticipábamos recién, se van a contabilizar comercio de bienes y servicios. El comercio de bienes aparece en lo que es la cuenta mercancías y eso determina el
balance comercial, lo que se conoce como balance comercial, que son las exportaciones menos las importaciones a valor FOB. El segundo componente de esta cuenta corriente es la cuenta de servicios, donde tenemos exportaciones e importaciones de servicios reales. Y esto que llamamos servicios reales son transporte, seguros, turismo, solamente por nombrar algunos, no es taxativo. Y la tercera cuenta es la que llamamos renta de la inversión o renta de inversión, que se compone de intereses ganados y perdidos o pagados, las utilidades y dividendos recibidas o enviadas y otras rentas. Lo principal de esta renta de inversión, y es por lo que se suele transformar en el negativo o el deficitario, la cuenta corriente de nuestro balance de pagos, es que en intereses se incluyen lo que son los intereses de la deuda externa. Entonces, como eso es un ítem sumamente importante, en cuanto a valor me refiero, suele comprometer el balance de cuenta corriente. No obstante que estamos viendo las dificultades que enfrenta el país para siquiera tener una balanza comercial y de servicios que sea superavitaria. En algunos meses lo consigue, en otros no. Y bueno, el último rubro es el rubro de transferencias corrientes, que son pagos sin contraprestaciones. Pagos corrientes sin contraprestaciones. Si los ingresos que tenemos son mayores a los pagos que se realizan, en este caso tendremos un superávit de cuenta corriente, y si sucede lo contrario, habrá un déficit por la cuenta corriente del balance de pagos. Seguimos viendo la estructura del balance de pagos. Ahora vemos lo que es la cuenta capital, donde se asientan tanto la compra y venta de activos reales como de activos financieros. Dentro de la cuenta capital y financiera tenemos una primer subcuenta, que es la cuenta capital, que se compone de activos no financieros, no producidos. Y atención a esto, que no es un stock de esos activos no financieros, no producidos, sino solamente aquellos activos que entran en una transacción con el resto del mundo. Por ejemplo, que venga un inversor extranjero y compre campos en Argentina. Eso sería un asiento como salida dentro de esa cuenta capital. Perdón, como ingreso, porque sale la propiedad de la tierra e ingresan los dólares, las divisas, como pago de esas tierras vendidas. La cuenta financiera, tenemos el sector bancario, donde el principal operador es el Banco Central, y allí, bueno, ingresa tanto los aumentos como disminuciones de endeudamiento. Es decir, la variación de endeudamiento es lo que va a reflejar el balance de pagos. No refleja el balance de pagos, o no se refleja en ningún ítem del balance de pagos, el total de la deuda externa. Eso hay que verlo en algunas otras estados contables del Banco Central, no en el balance de pagos, porque allí solamente está aumento o disminución. Es decir, si recibimos más divisas
por deuda que estamos contrayendo, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional nos dé un desembolso, o si estamos contrayendo deuda por pagos que realizamos de bonos que se vencen o pagos al mismo Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido, cuando hablo de pagos, me refiero a pagos de capital, no de intereses. Recuerden que los intereses van en la cuenta corriente. El sector público no financiero es el gobierno nacional, gobiernos locales, donde puede aparecer, por ejemplo, la venta de empresas públicas. Y el sector privado no financiero, donde se pueden recibir empresas nacionales que pueden estar solicitando préstamos al resto del mundo. Y un rubro de errores y omisiones para corregir, para balancear las cuentas. Difícilmente no, de manera imposible sería que no, que diera, que resultara balanceado el balance de pagos, porque hay muchas operaciones que no, de entrada y salida, que no figuran, que se realizan al margen de los organismos institucionales que corresponden, y por lo tanto eso requiere de una corrección para balancear las cuentas. Esa corrección se hace a través de errores y omisiones. De nuevo, en esta cuenta podemos tener un déficit o un superávit, dependiendo de si los ingresos de capital son menores o mayores a la salida de lo mismo. Y la variación de reservas internacionales del Banco Central tiene que ver con las operatorias que se realizan en los otros dos rubros. Si hay un superávit en los otros dos rubros, en la cuenta corriente más la cuenta capital, vamos a tener un ingreso de divisas. Si hay un déficit, el Banco Central tendrá que cubrirlo y poner las divisas necesarias para cubrir ese déficit. Y por lo tanto van a disminuir las reservas internacionales. Hablaba recién del resultado del balance de pagos. No obstante, también aclaramos que el balance de pagos siempre tiene que estar saldado. ¿Cómo es que a la vez de que hablamos de que puede haber un déficit o un superávit, hablamos de que tiene que estar saldado? Bueno, el déficit en la cuenta corriente se debe financiar, ya sea vendiendo activos o tomando un préstamo en el extranjero. Ese es el sentido en el cual decimos que finalmente la cuenta va a estar en equilibrio o va a estar saldada. Si ocurriera lo contrario, si tuviéramos una cuenta corriente superavitaria, seguramente tendríamos un incremento de reservas, y en ese caso estaríamos hablando de un superávit del balance de pago. No obstante lo cual, este incremento de reservas estaría reflejando, o sea, lo que tenemos acá como cuenta capital estaría reflejando también ese incremento de reservas, ¿sí? Entonces, sí o sí, la cuenta corriente más la cuenta capital va a ser igual a cero. Siempre va a estar en equilibrio, sea que el equilibrio se logre por la participación del Banco Central, aportando las reservas que se requieren para solventar el déficit, o para acumular las reservas que estén implicando el superávit de las dos cuentas superiores. Hemos mencionado
varias veces las reservas. Bueno, indudablemente, y ahora lo estamos viendo previo a las elecciones como un hecho importante, la falta o la necesidad de reservas que tiene una economía. Las reservas internacionales entonces están funcionando como, en este caso, como un indicador económico, mostrando la capacidad de pago que tiene una economía para poder realizar gastos en el extranjero. Si las reservas son bajas, quiere decir que esa capacidad de pago es mínima, es ínfima, y por lo tanto puede generarse desconfianza y hacer que la situación en el mercado de cambio sea más complicada. Por otra parte, las reservas internacionales aparecen en el balance del Banco Central como oro y divisas, es decir, son parte del activo que respalda el pasivo del Banco Central, es decir, la emisión monetaria. Por otra parte, las reservas permiten en un determinado momento solventar los desequilibrios que se puedan producir en el balance de pagos. Es decir, cuando hablamos de los déficits, bueno, para hacer frente a esos déficits hace falta que el Banco Central cuente con reservas suficientes. También es posible, dependiendo del sistema de tipo de cambios que se adopte, que el Banco Central con estas reservas pueda intervenir en el mercado de cambios para ya sea fijar el valor del tipo de cambio o evitar variaciones bruscas. Y obviamente estas reservas son las que se utilizan para hacer frente a los pagos de la deuda que se puede haber contraído. Pasamos a ver someramente la situación del mercado de cambios. El concepto de tipo de cambio que utilizamos es el de la cantidad de moneda nacional que tenemos que entregar por unidad de moneda extranjera. Ese también es el que aparece en la bibliografía que seguimos. Por allí puede, si alguno mira alguna otra bibliografía, puede aparecer la definición de tipo de cambio exactamente al revés, como la cantidad de moneda extranjera que hay que entregar por unidad de moneda nacional. Pero no es, si bien son equivalentes, desde el punto de vista operativo es complicado utilizar la segunda definición. Siempre es más fácil hablar de la cantidad de moneda nacional que se entrega por una unidad de moneda extranjera. Y los sistemas de tipo de cambio que se pueden tener es el sistema de tipo de cambio fijo, donde la autoridad monetaria fija el valor del tipo de cambio, como ha ocurrido ahora en la economía argentina, que en principio, después de la última devaluación que hizo el gobierno, hasta creo que es no sé si el 15 de noviembre, ha fijado el valor del tipo de cambio. Previo a eso había como una devaluación diaria pequeña del mismo. Bueno, ahí se produjo una devaluación más fuerte y el gobierno se comprometió a mantener fijo el tipo de cambio oficial hasta, si no recuerdo mal, el 15 de noviembre. Y el sistema de tipo de cambio flotante es lo que habitualmente uno puede denominar como tipo de cambio libre. Sin embargo, existen dos tipos de flotación. La flotación limpia o libre, que sería dejar que los operadores en el mercado de cambio determinen el valor de la divisa a través de oferta y demanda. Y el de flotación sucia o de flotación controlada, que, bueno, en principio se deja que el tipo de cambio fluctúe,
en tanto y en cuanto se mantenga dentro de determinados valores, que se denomina banda de flotación. Supongamos que, no recuerdo cuánto está el tipo de cambio ahora, creo que era algo así como 300, vamos a decir un valor X, 350 pesos. Y que el gobierno diga, bueno, es el tipo de cambio libre y lo que se comercializa, se comercializa. Pero si el tipo de cambio amenaza con caer por debajo de 3,40 o subir por encima de 3,60, el Banco Central va a intervenir. Eso sería una flotación sucia o controlada. Si estamos en un sistema de tipo de cambio fijo, para que el valor del tipo de cambio varíe, tiene que producirse una devaluación o una revaluación de la moneda local. Si hay una devaluación, va a implicar que se va a tener que entregar una mayor cantidad de moneda nacional por unidad de moneda extranjera, es decir, se encarece el tipo de cambio. Y si hay una revaluación, cosa bastante inusual en la economía argentina, eso implica que se va a entregar menor cantidad de moneda nacional por unidad de moneda extranjera. Si no hubiera inflación y el tipo de cambio se determinara de manera libre, podría haber fluctuaciones tanto a la suba como a la baja. No estamos acostumbrados a eso, como les decía recién, en la economía argentina, pero por ejemplo en la economía colombiana sí ha habido variaciones importantes de la moneda local, en el sentido de que se revaluó la moneda local. Por ejemplo, en enero de este año, el tipo de cambio de peso colombiano a dólar estaba en casi 5.000 pesos. Y ahora está en 4.100, es decir, se entrega una menor cantidad de moneda local, de peso colombiano, por unidad de moneda extranjera, en este caso el dólar. Y así sucede en la mayoría de las economías del mundo. O sea, hay fluctuaciones dependiendo del resultado precisamente que va teniendo el balance de pagos. En un sistema de tipo de cambio libre, no hablamos de devaluación o revaluación, porque eso implica la intervención del Banco Central. Como en este caso lo que interviene es el mercado, hablamos de depreciación o de apreciación. Va a haber una depreciación si hay que entregar más unidad de moneda nacional por unidad de moneda extranjera, y al revés si hay una apreciación. Es decir, que una depreciación va a encarecer el tipo de cambio, mientras que una apreciación lo abarata. Entonces, en resumen, en el sistema de tipo de cambio fijo se producen devaluaciones o revaluaciones, y en el sistema de tipo de cambio libre tenemos depreciaciones o apreciaciones del tipo de cambio. Lo que va a importar en la operatoria con el resto del mundo, y es lo que se tiene en cuenta en el largo plazo, es la paridad del poder de compra que tiene una moneda. Y para determinar eso, hablamos de tipo de cambio real. El tipo de cambio real, entonces, es considerar el valor establecido para el tipo de cambio, sea por el mercado o sea por el Banco Central, y a eso efectuarle el ajuste que corresponde por la variación de precios interno y externo. Es decir, que el tipo de cambio real va a ser el tipo de cambio nominal por la relación de precios internacionales a precios internos.
es interesante ver el numerador de esta relación que determina el tipo de cambio real. Si ustedes se fijan en el numerador, tenemos el tipo de cambio por los precios extranjeros, por los precios foráneos. Es decir, que uno podría pensar en una conversión de los precios foráneos a precios nacionales, digamos. O sea, ¿qué representaría ese precio extranjero en la economía nacional? De alguna manera lo que estoy tratando de mostrar es que sería posible, en lugar de analizar el tipo de cambio real, que es lo que determina la formulita que tenemos ahí, analizar la relación de los precios extranjeros, por decirlo de alguna manera, nacionalizados con los precios domésticos. Bueno, en la economía abierta lo que vamos a hacer es incorporar el comercio exterior en el modelo ISLM. Cuando se abre la economía, lo que está sucediendo es que una parte de la producción nacional se va a vender al extranjero y a eso lo llamamos exportaciones. Y parte del gasto que realizan los agentes nacionales, los agentes económicos dentro del país, lo destinan a comprar bienes del extranjero, a los que llamamos importaciones. En consecuencia, considerando que eso afecta el mercado de bienes, tenemos que ver de qué manera eso se refleja en la función IS. Y por otra parte, asumimos que la LM no va a sufrir ninguna modificación por la incorporación del sector externo, dado que ni el ingreso ni la tasa de interés se ven afectadas por ese hecho. Les decía recién entonces que podemos distinguir entre el gasto doméstico o gasto interno y el gasto en bienes nacionales. La demanda agregada que habíamos visto en capítulos anteriores, en el consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Las exportaciones dependen positivamente del tipo de cambio real. Es decir, mientras más elevado sea el tipo de cambio, mayor va a ser el incentivo a exportar. Y también dependen del ingreso del resto del mundo. Las importaciones, a las que hemos simbolizado con Q, hay veces que aparecen como M y hay veces que aparecen como N, van a depender negativamente del tipo de cambio real. Obviamente, mientras más alto sea el valor del tipo de cambio, más se encarecen los bienes del extranjero y por lo tanto menor va a ser el volumen importado. Y van a depender positivamente del nivel de actividad interna, es decir, si el ingreso o producto de la economía aumenta, las importaciones se van a ver afectadas positivamente, va a haber un aumento de importaciones. Las exportaciones netas estarían determinadas por la diferencia entre exportaciones e importaciones, que allí, como vemos, está puesto el signo para mostrar la dependencia positiva o negativa de cada una de las variables que la afectan. Como señalamos recién, las exportaciones están positivamente correlacionadas tanto con el tipo de cambio real como el ingreso del resto del mundo, y las importaciones están relacionadas negativamente con el tipo de cambio y positivamente con el ingreso nacional.
Como conclusión de eso de esa ecuación que hemos puesto allí al final de exportaciones netas, bueno, y respetando lo que hemos estado viendo de la dependencia de cada una de las variables, un aumento del ingreso del resto del mundo, un aumento del ingreso foráneo, mejora la balanza comercial y por lo tanto eleva la demanda agregada, ¿sí? Eh, una devaluación real de la moneda nacional va a mejorar la balanza comercial y también va a producir un aumento, obviamente, de la demanda agregada. No obstante, esto es un resumen, una devaluación real para que efectivamente mejore o produzca una mejora en la balanza comercial, tiene que cumplir con la condición Marshall-Lerner. No la vamos a ver en detalle, o sea, la condición Marshall-Lerner implica que la sumatoria de las elasticidad de precio de la demanda de importaciones y la elasticidad de precio de la oferta de exportaciones sea mayor que cero. Eh, tómenlo como una premisa. De todas formas, eso, la condición Marshall-Lerner, como los efectos de una devaluación para una economía como la nuestra, lo van a ver como, ya que lo mencioné ahora, lo van a ver como actividad del día jueves en un artículo que aparece en la bibliografía que tenemos citada nosotros, del profesor Vicentini, que analiza los efectos de la devaluación en una economía como la Argentina, ¿sí? Bueno, allí también menciona las condiciones, la condición Marshall-Lerner y este, la desarrolla en términos sencillos. Y el último punto es que un aumento del ingreso nacional eleva el gasto en importaciones y por lo tanto va a empeorar la balanza comercial. Los tres movimientos que están en estas conclusiones indudablemente producen cambios en la demanda agregada y por lo tanto afectan la función. Bueno, así estamos distinguiendo entre el gasto interno o el gasto doméstico y el gasto en bienes nacionales. El gasto doméstico se compone de consumo más inversión más el gasto del gobierno. Y el gasto en bienes nacionales incluye el gasto doméstico más las exportaciones netas. De alguna manera, lo que hemos hecho es dividir la demanda agregada en dos componentes, uno que estaría mostrando el gasto doméstico y otro que estaría mostrando la balanza comercial, que hemos denominado exportaciones netas y que define el superávit o déficit comercial. Bien, acá tenemos reescrito el ingreso de la economía o lo que sería nuestra función IS, considerando lo que hemos visto recién, es decir, la división entre gasto doméstico y balanza comercial. Entonces, el gasto doméstico está dependiendo del ingreso y de la tasa de interés y la balanza comercial está dependiendo del tipo de cambio real, del ingreso del resto del mundo y del ingreso nacional.
allí tenemos gráficamente las perturbaciones que se producen sobre el ingreso y las exportaciones netas, dependiendo cuál sea el factor de cambio o la variable que cambie. Si aumenta el gasto en bienes nacionales, vamos a tener un desplazamiento de la IS hacia afuera. Eso va a implicar una mejora en el ingreso y una afectación negativa en el balance comercial. Acuérdense que el aumento que se produce en el ingreso implica que van a aumentar las importaciones. Acuérdense que las importaciones están correlacionadas positivamente con el ingreso nacional. Entonces, eso implicaría un aumento de importaciones y, por lo tanto, una pérdida en lo que se refiere al comercio internacional, es decir, una caída de las exportaciones netas. Si lo que cambia es el ingreso del resto del mundo, eso mejora las exportaciones netas y mejora el ingreso nacional también. Y si se produce una devaluación, y haciendo la salvedad de que se deben cumplir la condición Marshall-Lerner, eso mejora la balanza comercial y mejora el ingreso también, mostrando un desplazamiento de la función IS hacia afuera. Si lo que ocurriera son disminuciones del ingreso del resto del mundo, revaluación de la moneda nacional, disminución del ingreso nacional, todo eso se reflejaría como un desplazamiento hacia abajo de la función IS. Bien, acá tenemos la parte analítica de los cambios que va a sufrir la función IS. En equilibrio, cuando determinamos la función IS, habíamos visto que el ingreso o producto era igual a la demanda agregada. Reemplazamos los componentes de la demanda agregada ampliada al sector externo. Entonces, este ingreso va a ser igual al consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Donde allí estamos considerando, independientemente de lo que habíamos planteado respecto de las variables que afectaban a importaciones y exportaciones, estamos considerando como que las exportaciones serían exógenas, no estarían dependiendo de nada. En parte, al depender del ingreso del resto del mundo, nosotros no tenemos un control sobre eso. Por eso también es que estamos considerando como que las exportaciones son exógenas. Mientras que la función de importaciones está dependiendo del ingreso interno, en una proporción M, donde M es la propensión marginal a importar. Reemplazando en la función de arriba, en la 1, nos va a quedar entonces que el ingreso es el consumo más, esto es, recuerden ustedes lo que habíamos visto la clase pasada, más la propensión marginal a consumir por las transferencias, menos la propensión marginal a consumir por los impuestos, más la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva por Y, más las importaciones que las consideramos fijas, menos la parte de la inversión que depende de la tasa de interés, más tal cual lo vimos la clase pasada, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones que no dependen del nivel de ingreso, menos
parte de importaciones que dependen del nivel de ingreso que simbolizamos M por Y. Al igual que hicimos antes, agrupamos todos los componentes autónomos en A para simplificar la ecuación y luego reemplazamos en la ecuación de arriba, en la ecuación 2. Nos queda entonces que el ingreso es este componente de gasto autónomo A más C por 1 menos T por Y menos B por I menos M por Y. Operamos para despejar el nivel de ingreso a los efectos de obtener la función que representa la IS, y finalmente nos queda que el ingreso es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T más M, que multiplica al componente autónomo menos B por I. Lo más interesante de este cambio, de esta incorporación del sector externo, es el cambio en el multiplicador. El multiplicador alfa antes era 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, y ahora se incorpora en el denominador la propensión marginal a importar que va sumando en el denominador, haciendo que ese denominador sea más grande y por lo tanto haciendo que el multiplicador alfa sea más pequeño. Es decir, que uno de los efectos de incorporar el sector externo en el modelo IS es que el multiplicador alfa es más pequeño, el efecto multiplicador disminuye. ¿Cómo se explica esto? Y se explica en el sentido de que antes todo ese efecto multiplicador se veía reflejado en gasto doméstico. Ahora una parte de el gasto no es doméstico, sino que se gasta en bienes que vienen del exterior. Por lo tanto, hay una parte del efecto multiplicador que se desplaza de la economía nacional hacia el resto del mundo. Esa parte del efecto multiplicador beneficia al resto de las economías del mundo. Vendría a ser una especie de exportación de efecto multiplicador. Y lo que se pierde de efecto multiplicador en la economía interna se gana como efecto multiplicador en la economía internacional, en la economía del resto del mundo. Obviamente puede no ser significativo el efecto multiplicador que surja de la economía argentina hacia el resto del mundo, pero obviamente un efecto multiplicador de una gran economía, de una economía desarrollada hacia el resto de las economías del mundo puede ser muy importante. El otro, o la contracara, no el otro punto, que tiene que ver con la disminución del multiplicador, es que, bueno, eso se va a ver reflejado gráficamente como un cambio en la pendiente de la función IS. Es decir, la pendiente de la función IS va a pasar a ser mayor. Allí tienen ustedes despejado la función IS con el tipo de interés como variable independiente, dependiente del nivel de ingreso, lo cual permite ver la pendiente de la función IS y claramente están viendo ustedes que la propensión marginal a consumir pasa a sumar en el numerador y por lo tanto muestra de manera matemática lo que estamos diciendo que sucede desde el punto de vista gráfico, la mayor pendiente de la función IS. Bueno, ¿qué pasa con
los movimientos de capitales. Hoy por hoy, los movimientos de capitales son mucho más importantes que los movimientos reales que se producen en la economía internacional. Es decir, superan ampliamente el movimiento de capitales al movimiento de bienes y servicios. ¿Por qué habría de suceder que este movimiento de capitales? Bueno, porque los capitales están buscando el mayor rendimiento posible. Y en una economía imperfecta como la que tenemos, es fácil encontrar diferenciales de rendimiento, diferenciales de tipo de interés que decimos en el modelo que estamos viendo. Para que no hubiera movimiento de capitales o para que no hubiera incentivos a los movimientos de capitales, los tipos de cambio no tendrían que variar, los impuestos tendrían que ser los mismos, cobrarse los mismos impuestos en todos lados, no tendrían que existir riesgos políticos que normalmente suceden ante cada cambio de gobierno. Uno espera que puedan cambiar las prioridades que tienen el gobierno que se va con el gobierno que llega y por lo tanto eso genera inestabilidad política. Y no me estoy refiriendo a la economía argentina. De hecho, si ustedes recuerdan el proceso electoral en Estados Unidos, que Biden resultó electo presidente por muy poco margen sobre Trump y todo la inestabilidad interna y que generó eso y obviamente generó movimientos de capitales basándose en los posibles cambios que pudiera haber en la política que siguiera Estados Unidos. Otro tanto está sucediendo en España, que no pueden elegir nuevo gobierno por la paridad de fuerzas que existen en la Cámara, en las cámaras legislativas, que no es un gobierno, no se elige como acá por voto directo el presidente del gobierno, sino que se hace a través del poder legislativo. Y si no hay alguien que tenga una mayoría absoluta, no se puede determinar un gobierno. Entonces, digo, todo eso simplemente para mostrar que hay inestabilidad política en diferentes economías del mundo, no solo en la nuestra. Bueno, la cuestión es que no existen las condiciones de homogeneidad a nivel mundial como para que no existan incentivos al movimiento de capitales y por lo tanto es posible que existan diferentes niveles de movilidad de capital. Y eso permite una clasificación según si existe mucho, poco o ningún movimiento de capital. La nula movilidad del capital normalmente se da cuando existen disposiciones legales que lo impiden o porque algún gobierno con suficiente poder le impone sanciones a otro. Por ejemplo, la economía rusa está sufriendo posiblemente el mayor nivel de sanciones que se haya aplicado alguna vez a una economía nacional y es muy probable que la movilidad de capital esté muy cerca de ser nula. Seguramente no es nula porque hay países que siguen comerciando y manteniendo relaciones financieras con Rusia.
y además de la existencia de criptomonedas hace muy relativo esto de las sanciones, así que seguramente algún grado de movilidad hay, pero posiblemente esté cerca de lo que podríamos considerar una movilidad nula de capital. La imperfecta movilidad de capital suele darse cuando no existen disposiciones legales que lo impiden, pero el nivel de inestabilidad de la economía o los altos costos de las transacciones hacen que no fluyan libremente los capitales. Y la perfecta movilidad de capital es cuando los costos son muy bajos, no existe inestabilidad previsible en el corto plazo y por lo tanto los capitales buscan acceder a donde esté el mayor rendimiento. ¿Qué entendemos por perfecta movilidad del capital? Bueno, hablamos de perfecta movilidad del capital cuando pueden, los capitales financieros, nos estamos refiriendo, pueden transferirse de una economía a otra sin límites, sin demora y sin costos o con costos reducidos, buscando, como decíamos recién, el mejor rendimiento o el más alto rendimiento que existe en otra economía. Bueno, la conclusión de esto que estamos mencionando de movimiento de capitales, que decimos de que buscan el mejor rendimiento, en definitiva lo que estamos diciendo que si lo analizamos dentro del modelo que el rendimiento típico es la tasa de interés, la entrada o salida de capital de la economía va a depender de la diferencial de tipos de interés. Y este diferencial de tipo de interés es la tasa de interés interna menos la tasa de interés internacional. Y por lo tanto, ahora podemos reexpresar nuestra función de balance de pagos para incorporar esto nuevo que hemos aprendido recién. El balance de pagos entonces va a ser las exportaciones netas que están dependiendo del ingreso nacional, del ingreso foráneo y del tipo de cambio real, más el saldo de la cuenta capital que depende de la diferencial de tipos de interés. Esta ecuación entonces está reflejando el balance de pagos. De alguna manera, si bien no hemos mostrado aún cómo a través del modelo ISLM que hemos visto hasta la unidad 4, podemos anticipar que tanto la política fiscal como la monetaria no solo va a afectar el balance comercial, sino que también va a afectar la cuenta capital. Acuérdense ustedes que la política fiscal o la política monetaria afectaban el nivel de ingreso y o la tasa de interés. Si afecta el nivel de ingreso, está afectando en el balance de pagos la cuenta corriente o el balance comercial. Si afecta la tasa de interés, está afectando la cuenta capital. Entonces, claramente, la política internas que un gobierno puede tener buscando afectar el nivel de ingreso y el nivel de empleo de una economía puede terminar afectando, de hecho va a terminar afectando en la balanza de pagos de país. Ahora entramos a analizar algo que
muy actual en la economía argentina. O sea, si bien hemos dicho nosotros de que un desbalance, un déficit de la cuenta corriente se cubre con un superávit de la cuenta capital, hay cosas que aclarar. No es sostenible en el tiempo una cuenta corriente deficitaria. Uno puede tener en el corto plazo una cuenta corriente deficitaria, pero no es sostenible en el tiempo. En el corto plazo, un déficit de la cuenta corriente se cubre con mayor endeudamiento. Con el paso del tiempo, el problema es que cada vez es más difícil conseguir quien nos quiera prestar. Y por lo tanto, en algún determinado momento, necesariamente la economía va a tener que pasar de un déficit en la cuenta corriente a un superávit de la cuenta corriente, para empezar incluso a pagar parte de la deuda que se haya generado en todo este tiempo en el cual hayamos tenido déficit en la cuenta corriente. Es decir que de alguna manera no es fácil determinar cómo, pero de alguna manera la economía tiene que recuperar competitividad a los efectos de que la cuenta corriente pase de deficitaria a superavitaria. Lo concreto es que o la mejor situación sería la que refleje un balance de pagos en la cual la variación de reserva sea nula y por lo tanto tengamos lo que habíamos dicho anteriormente, un balance de pagos igual a cero, donde exportaciones netas más los movimientos de capitales sean iguales a cero, que es lo que tenemos en la ecuación de abajo. ¿Por qué entonces esto tiene que suceder así? Porque es insostenible en el largo plazo un endeudamiento permanente. La representación gráfica, si nos movemos al par de ejes en el cual se representa la función IS y la función LM, dentro de ese esquema, el balance de pagos es una línea recta al nivel de tasa de interés internacional. Por encima de esa tasa de interés, si tuviéramos una tasa de interés por encima de la tasa de interés internacional, entrarían capitales hasta el infinito. Y por debajo se irían todos los capitales. Por lo tanto, la representación gráfica es esa línea recta al nivel exacto de la tasa de interés internacional. Si tuviéramos imperfecta movilidad de capital, tendría una pendiente positiva, y si la movilidad de capital fuera nula, no estaría dependiendo de la tasa de interés o del rendimiento, y por lo tanto sería una línea recta. Lo que nos interesa a nosotros es la situación de perfecta movilidad de capital, que es la que tenemos representada en el gráfico. Y allí tenemos representado equilibrio interno y externo. No necesariamente se alcanza simultáneamente el equilibrio interno y externo. Casi se diría que es una situación hipotética de difícil realización. Pero a los efectos del análisis sirve. Digamos que está mostrando la posibilidad de que una tasa de interés determinada, que no puede ser otra que la tasa de interés internacional,
con el nivel de ingresos internos equilibren simultáneamente los mercados de bienes y servicios, financieros y sector externo de la economía. A su vez, este gráfico nos permite, que precisamente determina el equilibrio interno y externo, nos permite determinar las situaciones de desequilibrio de nuestra economía. Si el equilibrio se da en E sub 0. En el cuadrante superior izquierdo estamos por encima de la balanza de pagos, por encima de la función de balanza de pagos, y por lo tanto tenemos un superávit de balanza de pagos. Y estamos a la izquierda del pleno empleo. A ver, esto de pleno empleo también es una suposición. Estamos considerando que el equilibrio interno coincide con el pleno empleo, lo cual no necesariamente es cierto. Si ustedes recuerdan de la clase anterior, hemos dicho de que puede existir equilibrio interno sin pleno empleo, que es precisamente el caso keynesiano, que muestra que hay desequilibrio de factores en el corto plazo. Pero bueno, suponiendo de que estamos allí en el pleno empleo, tendríamos una situación de superávit del balance de pagos con desempleo. Si seguimos en sentido de las agujas del reloj, al cuadrante superior derecho, seguimos estando por encima del balance de pagos y por lo tanto seguimos en superávit. Y estamos ahora a la derecha del pleno empleo y por lo tanto tenemos un sobreempleo. Si bajamos al cuadrante inferior derecho, pasamos a estar debajo de la función de balance de pago y por lo tanto estamos en una situación de déficit, pero seguimos a la derecha del pleno empleo y por lo tanto estamos en una situación de sobreempleo. Y finalmente, si venimos al último cuadrante, al inferior izquierdo, tenemos que seguimos debajo del balance de pago, de la función de balance de pago, y por lo tanto representa un déficit, y estamos ahora a la izquierda del pleno empleo y por lo tanto estamos en situación de desempleo. Bien, allí hemos presentado las situaciones, la incorporación al modelo ISLM de la función de balance de pagos, suponiendo la existencia de perfecta movilidad del capital. Hemos determinado las diferentes situaciones de desempleo, no solo el equilibrio, sino también las situaciones de desequilibrio que implicaban desempleo, sobreempleo, superávit de balance de pagos o déficit de balance de pagos. Lo que vamos a ver ahora es qué tan efectivo puede ser la política fiscal y la política monetaria en el caso de una economía como la nuestra, una economía abierta pero pequeña y en presencia de perfecta movilidad de capitales. Vamos a ver este modelo de Mandel-Fleming, que en lugar de mirar, como lo hacía el modelo ISLM, la relación entre tasa de interés y producto, en este caso, lo que, si bien utiliza el mismo esquema de la IS y la LM, lo que intenta mostrar es la relación que hay entre el tipo de cambio nominal y nivel de ingreso o producción. Y utiliza, como les decía, el mismo esquema gráfico del modelo ISLM en dos contextos, bajo tipo de cambio fijo y bajo tipo de cambio variable. Bien, allí tenemos representado el equilibrio simultáneo externo e interno
en el punto E sub 0, donde se cruzan la función IS, la función LM y la función de balance de pagos. ¿Qué pasa si tenemos una política monetaria expansiva? Bueno, si tenemos una política monetaria expansiva, de lo que hemos visto en la clase anterior, sabemos que la función LM se va a desplazar hacia la derecha, algo así como hasta LM', llevando el equilibrio al punto E sub 1. En el punto E sub 1 está sucediendo que la tasa de interés interna pasa a ser inferior a la tasa de interés internacional, que es la que reflejaba el corte al eje de ordenadas de la función de balanza de pagos. Ahora la tasa de interés es más baja. Si la tasa de interés interna es más baja, eso va a llevar a que haya una tendencia a la salida de capitales. La salida de capitales implica una mayor demanda de moneda extranjera, que llevaría a una tensión en el mercado de cambios, buscando de que el tipo de cambio suba. Como el tipo de cambio está fijo por el Banco Central, el tipo de cambio no va a subir, y lo que va a suceder es que el Banco Central va a vender la cantidad de moneda extranjera que le requieran los capitales que quieren irse del país. La venta de esa moneda extranjera implica que va a recuperar pesos y por lo tanto la función LM se va a empezar a mover hacia la izquierda, hacia arriba, hasta alcanzar la posición inicial. Es decir, que LM' va a volver a LM y por lo tanto el equilibrio se va a trasladar de E sub 1 a E sub 2, que coincide con E sub 0. Es decir, que bajo tipo de cambio fijo y con perfecta movilidad de capital, la política monetaria es totalmente ineficaz para modificar el nivel de ingreso de la economía. Veamos también bajo tipo de cambio fijo qué sucede si en este caso se produce una política fiscal expansiva. Si hay una política fiscal expansiva, la función IS se va a trasladar hacia arriba hasta IS' y el equilibrio inicialmente va a pasar de E sub 0 a E sub 1. En E sub 1 estamos viendo que el tipo de interés está por encima del tipo de interés internacional, lo cual lleva a que exista una tendencia al ingreso de capitales que buscan este mayor rendimiento. Este ingreso de capitales presiona sobre el mercado de cambios para que el tipo de cambio baje, pero el tipo de cambio no puede bajar porque estamos en un sistema de tipo de cambio fijo. Lo que va a suceder es que el Banco Central va a comprar todas las divisas excedentes de estos capitales que quieren ingresar al país buscando el mayor rendimiento y por lo tanto eso va a empezar a mover la función LM hacia abajo o hacia la derecha. ¿Cuándo se va a detener esa compra esa compra de moneda extranjera que realiza el Banco Central? Cuando el tipo de interés interno vuelva a coincidir con el tipo de interés internacional y se alcance el nuevo equilibrio a un nivel de ingreso más elevado en E sub 2. Es decir que
bajo tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales, la política fiscal es plenamente eficaz para modificar el nivel de ingreso de la economía. Como corolario, como conclusión importante de la situación bajo tipo de cambio fijo, es que cuando existe tipo de cambio fijo, el Banco Central pierde un instrumento de política, no el Banco Central, el gobierno pierde un instrumento de política, que es la política monetaria, que le ejecuta obviamente el Banco Central. Es decir, que si estamos en un esquema o en un sistema de tipo de cambio fijo, no hay política monetaria posible. No, es totalmente ineficaz, es inútil pretender lograr un mayor nivel de ingreso o cualquier otro tipo de objetivo que se pretenda con la política monetaria. Deja de existir política monetaria si estamos en un régimen de tipo de cambio fijo y existe perfecta movilidad de capital. Pasamos ahora a la situación en la cual el sistema de tipo de cambio es libre o flotante. Bajo tipo de cambio libre y con perfecta movilidad de capitales, una política monetaria expansiva produce un desplazamiento, al igual que antes, de la función LM, de LM a LM', llevando inicialmente el equilibrio a E sub 1. En E sub 1, tal como vimos anteriormente, hay una tasa de interés interna por debajo de la tasa de interés internacional, lo que lleva a que exista una tendencia a la salida de capitales. Esta tendencia a la salida de capitales presiona sobre el mercado de cambios para que el tipo de cambio suba, y como ahora el Banco Central no va a intervenir en el mercado de cambio, el tipo de cambio efectivamente va a subir. Y lo que hemos visto hace unos minutos es que cuando el tipo de cambio sube, las exportaciones netas mejoran, es decir, la balanza comercial mejora y eso produce un desplazamiento de la función IS que va a empezar a moverse hasta alcanzar el nivel IS'. ¿Por qué se detiene en IS'? Porque a ese nivel la tasa de interés interna vuelve a coincidir con la tasa de interés internacional, ya no hay tendencia a la salida de capitales ni a nueva devaluación del tipo de cambio de la moneda nacional. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la política monetaria expansiva, la política monetaria es plenamente eficaz en presencia de tipo de cambio libre y perfecta movilidad de capital. Es decir, que si uno pretende aumentar el nivel de ingreso, utilizar la política monetaria si hay tipo de cambio libre es una buena opción. Veamos finalmente qué pasa con la política fiscal expansiva. Bueno, si hay una política fiscal expansiva, la función IS se desplaza hacia afuera o hacia arriba hasta IS', determinando que el equilibrio pase de E sub 0 a E sub 1. Pero en E sub 1 la tasa de interés interna está por encima de la tasa de interés internacional y hay un ingreso de capitales. Esta tendencia a que ingresen capitales presiona sobre el tipo de cambio que ante el exceso en la cantidad de moneda extranjera lleva a que el tipo de cambio bajo sistema de tipo de cambio libre caiga. Es decir, hay una
revaluación de la moneda nacional o una caída del tipo de cambio. La caída del tipo de cambio empeora la balanza comercial y hace que la función IS empiece a moverse hacia la situación inicial, hacia la posición inicial. ¿Cuándo se va a detener el desplazamiento de la función IS? Cuando la tasa de interés interna vuelva a coincidir con la internacional y ya no haya incentivos al ingreso de nuevos capitales. Por lo tanto, el equilibrio se alcanza de nuevo en E sub 0 o E sub 2 y muestra que la política fiscal es totalmente incapaz de modificar el nivel de ingreso en presencia de tipo de cambio libre y perfecta movilidad de capitales. Bueno, como resumen de lo que hemos estado viendo, allí tienen un cuadrito donde muestra el efecto de las diferentes políticas, una expansión monetaria o una expansión fiscal, dependiendo de si existe tipo de cambio fijo o flexible y de qué manera afecta a cada una de las variables que hemos visto. Si hay una expansión monetaria y estamos bajo tipo de cambio fijo, el ingreso no se mueve, el tipo de cambio no varía y las exportaciones netas tampoco. Si vemos la expansión fiscal, lo único que va a cambiar bajo tipo de cambio fijo es la variable ingreso o producto de la economía. Si pasamos al tipo de cambio flexible, en el caso de la expansión monetaria, mejoran el ingreso, el tipo de cambio y las exportaciones netas, y en el caso de la expansión fiscal, el ingreso no varía, el tipo de cambio baja y las exportaciones netas van a presentar un déficit. Bien, con esto damos por concluida la presentación sobre la unidad 5. Les recuerdo, hemos hecho una exposición bastante completa de, si bien resumida, de todo el material que tendrían que ver, pero insisto con lo que les dije hace un rato, con la necesidad de que vean después el artículo del profesor Vicentini sobre los efectos de una devaluación en una economía como la Argentina. No es que el resto de la bibliografía no toque el tema del efecto de una devaluación, pero el artículo del profesor Vicentini incorpora un efecto adicional. O sea, lo normal que van a encontrar en cualquier bibliografía es el efecto precio, el efecto ingreso de una devaluación, y el profesor Vicentini incorpora el efecto recesión, que es muy interesante, de alguna manera muestra o demuestra en su artículo que en una economía como la nuestra se produce, aparte de los otros efectos, del efecto precio y el efecto ingreso, el efecto recesión, donde a través de una devaluación la economía argentina sufre una disminución del nivel de actividad. Esa disminución del nivel de actividad hace que la absorción interna de producto sea menor y por lo tanto libera de alguna forma, por decirlo de alguna forma, parte de ese producto o lo deja disponible para exportar. Una recesión hace que haya menor consumo de bienes agropecuarios, carne, etcétera, y los bienes agropecuarios son a su vez nuestros bienes de exportación, y si consumimos menos quedan más bienes o un mayor volumen de bienes para exportar. Bien, con eso concluimos el tema de hoy y